Buenos días, Dios te bendiga. Esta mañana estamos muy gozosas de estar de nuevo. Nos está sintonizando ya en nuestro programa Coinonía Ministerial. Estamos ricamente bendecidas, con gozo de estar aquí como una nueva oportunidad de vida que el Señor nos da. Yo me alegro que nos esté sintonizando. Esta mañana estoy con dos invitadas, amén, en nuestro programa. Sé que el Señor nos va a usar, sé que el Padre trae una palabra fresca para ti. Recuerda, estamos cada jueves, ¿verdad? Tienes una cita aquí en Dimensión 7 para sintonizar nuestro programa Coinonía Ministerial. ¿Y cómo están esta mañana? Muy bien, Bienvenidas, bienvenida pastora. hermana Buenos Lorena, días a todos. bienvenida Gemima. Pueden saludar, amén, saluden. Sí, muy buenos días. Es un privilegio que el Señor nos da poder estar una vez más con ustedes. Sintonicen. Yo sé que el Señor tiene algo nuevo para nosotros cada día, porque sus misericordias y su fidelidad es para siempre, dice su palabra. Entonces, quédense con nosotros, no se muevan, porque el Señor trae algo muy especial para cada uno de ustedes. Amén. Amén. Ahí cálese su cafecito, siéntese y comparta con nosotros, porque para nosotros es muy importante bendecirlo de la manera que Dios nos ha bendecido a nosotros también. Así que le invitamos a que abra su corazón y ponga en práctica la palabra que hoy vamos a conocer, sé que va a ser muy importante en nuestras vidas como cristianos y como pueblo de Dios, ¿verdad? Amén, Gemima. Y es cierto lo que decía ella, ¿verdad? Su buen café ahí, ¿verdad? Su champurrá, se vale, ¿verdad? Es la hora para que usted pueda sintonizarnos. Y yo sé que hay muchas ocupaciones, hay mucho que hacer, pero también tenemos la bendición, ¿verdad? Que no solo lo puede ver usted el programa en vivo, sino que usted puede verlo y buscarlo después, ¿verdad? Tal vez en otro horario, o recomendarlo también, ¿verdad? Enviarlo a alguien, porque yo creo que la palabra sin el tal vez, ¿verdad? Si la palabra llega a tiempo y fuera de tiempo, y va a ser una bendición que alguien más, ¿verdad?, pueda recibir esta palabra. Y tú puedes hacerlo de esa manera también, ¿verdad? Recomendar el canal, enviar el programa, enviar los programas que tú veas, que sintonices y que sean de bendición para ti. También te recomiendo que puedas hacerlo enviándolo a otros. Esta mañana queremos hablar sobre un tema sumamente importante, ¿verdad? Como decía Gemima, para los hijos de Dios, para nosotros los que estamos llevando una batalla diaria, porque debemos reconocer, ¿verdad?, que cada día nos enfrentamos a una nueva batalla. Cada vez es una batalla diferente, cada día enfrentamos diferentes situaciones en las cuales necesitamos armas, ¿verdad? Necesitamos recursos, necesitamos estrategias para poder ir saliendo de las batallas que se nos presentan, que son permitidas para hacernos crecer, pero a la vez el Padre deja los medios para poder ir avantes ante cualquier situación. ¿Y de qué vamos a hablar esta preciosa mañana? De la intercesión. Queremos hablar sobre la intercesión, sobre el poder de la intercesión, sobre qué es la intercesión, la diferencia entre lo que es oración e intercesión, ¿verdad? También vamos a hacer un programa pues participativo, ¿verdad?, entre nosotras tres. Vamos también a compartir experiencias personales que hemos tenido en cuanto a la intercesión, testimonios que hemos tenido de otros, ¿verdad?, que hemos intercedido, que el Señor nos ha puesto a interceder, ¿verdad?, a veces sin que el otro lo sepa, ¿verdad? Dios nos inquieta, y muchas veces sí nos han llamado, ¿verdad? Quizás o nos han pedido, ¿verdad? Intercedan por mí, ayúdenme a orar por esto. Hemos vivido diferentes experiencias. Yo creo que cada una de nosotras lo ha vivido, y de eso queremos transmitirte en esta mañana. Así que yo quiero que antes, ¿verdad? Nosotros ya lo hicimos, pero queremos orar también por ti, ahí donde estás, y enviarte una bendición. Acompáñanos ahí desde donde tú estás, por favor, a orar esta mañana para decretar la palabra del Señor viva y eficaz sobre tu vida. Padre, esta mañana te damos gracias. Señor, estamos contentas, felices, con gozo, con alegría, Señor, con gratitud en nuestro corazón de estar aquí. Yo quiero enviar una palabra de bendición para aquellos que nos sintonizan. Yo declaro que tú vas a hablarles, Señor, en cualquier situación que puedan estar viviendo, que puedan estar pasando. Esta mañana tú traes perlas a su vida, tú traes remas a su vida, tú traes quizás la línea
de solución directa para que ellos puedan obtener la victoria en esta crisis, en esta situación. Y te damos gracias, Señor, por los medios que tú has dejado y por las armas tan poderosas que tú has dejado para nuestra vida. Y una de ellas es la intercesión. Y esta mañana vamos a declarar sobre el pueblo que nos sintoniza una palabra de vida para ellos, Señor. Te damos gracias y yo bendigo a cada uno de aquellos que están ahí detrás de cámaras. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a entrar de lleno esta mañana al tema. Yo quiero decirte dos cosas muy importantes. Una de ellas es que el Padre en la palabra plasma dos cosas que el Señor busca. El Señor me llevaba a que introdujéramos este tema de esta manera. Dos cosas que están escritas en la palabra que el Señor busca en nosotros como sus hijos. Una de ellas lo dice en los evangelios, cuando el Padre dice, lo que yo busco son adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Y otra cosa que Él busca son los intercesores. Y eso está plasmado en la palabra. Yo quiero que esta mañana tú me acompañes y ustedes también, ¿verdad? Si podemos hacerlo, a Ezequiel 22. El Padre habla claramente en su palabra, ¿verdad? De lo que Él busca. Él nos ha dejado pues escrito literal en su palabra lo que Él espera, lo que Él anhela de nosotros como sus hijos. Y en Ezequiel 22, en el versículo 30 específicamente nos habla esta palabra y dice así: y busqué entre ellos un hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Estas palabras las dijo el Señor, las dice el Señor, ¿verdad? ¿Qué buscaba Él en ese momento? En esa, ¿verdad? Esa porción nos habla de los pecados que Jerusalén, ¿verdad? Estaba haciendo delante del Señor. Y dijo el Señor, busqué, ¿verdad? Entre ellos un hombre que hiciese vallado. Entonces detengámonos ahí porque es lo primero sobre lo que nos habla la intercesión. La intercesión nos habla de hacer un vallado. Y yo quiero decirte qué significa hacer un vallado. Hacer un vallado es cerrar, amurallar, hacer pared. Eso es hacer un vallado, ¿verdad? Es cercar, es amurallar, es proteger, ¿verdad? Lo podríamos decir de esa manera, algo. Entonces el Padre va a estar necesitando siempre esos intercesores que se levanten ustedes por su nación, por la niñez, por la juventud, bueno, tantas cosas, ¿verdad? Por nuestros pastores, ¿verdad? Por nuestros líderes, por nuestros padres, ¿verdad? Por nuestros hermanos. Bueno, hay tantas, pero tantas cosas por las que el Padre pide esos hombres que hagan vallado, esas mujeres que hagan vallado. Y es bien importante que tomemos en cuenta la palabra del Señor, porque mira lo que dice el versículo 31, por tanto derramé sobre ellos mi ira y no lo hallé, porque termina el versículo 30 diciendo y no lo hallé. Entonces dice el Señor, por tanto derramé sobre ellos mi ira, el ardor de mi ira con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Es una demanda, yo lo veo así, leyendo estos dos versículos, es una demanda. El Padre nos pide como una demanda, como hijos. ¿Saben por qué? Porque hay autoridad en nuestra boca. Una de las cosas que el Padre dejó como un regalo es la autoridad que Él nos ha dado. Y si hay autoridad en nuestra boca, tenemos ese respaldo de parte de Dios para ser vallado, para poder cercar, para poder declarar sanidad, para poder declarar sanidad a las naciones, a las vidas, a los cuerpos, ¿verdad? Llamar las cosas que no son como si fuesen. La intercesión profética, en lo personal, vamos a tocar ese punto más adelantito, pero es algo muy glorioso. La intercesión profética nos lleva a hacer cosas y a declarar cosas tremendas que nuestros ojos luego las ven realizadas porque le hemos creído a un Dios. Entonces, hermana, yo sé que ustedes también tienen hay mucho que compartir, Gemima, en cuanto a este tema. Fíjese, pastora, que yo este mismo versículo lo estaba leyendo en la versión internacional y la palabra ser vallado, ahí dice que saque la cara por mi pueblo, ¿verdad? Por Jerusalén, que en este caso está hablando de ellos, ¿verdad? Y que muchos de nosotros nos llamamos cristianos, pero no damos la cara, digamos las mamás, ¿verdad? Hermano pastor, ore por mis hijos porque se están perdiendo, pero ellas no toman esa
ese papel de interceder por sus hijos, ¿verdad? Así es. Y dar la cara por ellos, sacar la cara y decir, Dios, por favor, detén tu mano, ¿verdad? Porque aquí en este versículo Él está pidiendo intercesores ante Él, ¿verdad? Que yo veo la intercesión así como digamos, yo lo veo con mi papá y mi mamá, ¿verdad? El intercesor es alguien que aboga, ¿verdad? Por el pueblo. Y digamos, es como decir, mira, Andrea sacó malas notas, que no sé qué, y así, ¿verdad? Entonces mi mamá dice, no le pegues o no la castigues, dámela una semana, yo voy a hablar con ella y vamos a ver a qué punto llegamos, ¿verdad? Eso es la intercesión, el decir, Dios, espera un momento, ¿verdad? Yo tomo esa batalla de ir a orar por él, de hablarle de ti y dar la cara por ellos, ¿verdad? Como dice esta versión, que a mí me impactó más, ¿verdad? Porque pocas personas sí sacan la cara por el pueblo de Dios, por su pueblo, por sus hijos, por la familia, por nuestra familia que se está perdiendo, ¿verdad? Y fíjate que bien tremendo ese punto que dices, porque precisamente eso hablaba yo, ¿verdad? Con el Señor en cuanto a este tema, y Él me hacía ver esto. El pueblo de Dios, ¿cómo podríamos decir? Cruza los papeles. Y hoy en día están más haciendo algo, que es la oración. La oración es, por ejemplo, exaltar el nombre del Señor, tener la comunión con Él, ir a su presencia, poner nuestras peticiones, ¿qué más? Adorarle, ¿verdad? Entrar en un tiempo delicioso de sentir su presencia, qué sé yo. ¿Cómo lo pueden describir cada una de ustedes? El término oración. Y es exponer precisamente, ¿verdad? Que es lo que más hacemos. Bueno, yo lo veo así, se lo voy a trasladar como yo lo he vivido personalmente. Para mí, por ejemplo, la oración no necesariamente que debe de ser como algo religioso y que siempre debe ser así, pero yo lo hago de esa manera. Entro, ¿verdad? A mi aposento, a mi lugar secreto con el Señor, lo tomo como regla, pues en primer lugar, antes de entrar, de pedir, antes de poner todo lo demás, ¿verdad? Las peticiones de los demás, es pedir perdón, ¿verdad? Ir y reconocer que he fallado, quién soy, lo que hacía David constantemente delante del Señor, ¿verdad? Luego el Padre te va guiando, ¿verdad? Es un río, la oración es un río donde el Padre te va guiando qué pedir, pero la intercesión va más allá, es lo que explicaba Gemima. La intercesión es pedir por otro. Yo dejo aquí lo que yo necesito, mis necesidades, y entonces yo empiezo a pedir por otro, empiezo a ser vallado por otro, empiezo a clamar, a interceder, a pedir perdón inclusive por otro, ¿verdad, hermana Lorena? ¿Qué puede usted decirnos en cuanto a esto? Fíjense que el interceder significa mediar o interponerse entre Dios, una persona, o sea, una nación, tu iglesia, tu familia. Eso significa interceder, mediar o interponerse, dice, entre Dios y otras personas. Por ejemplo, Jesús es nuestro mejor modelo, porque Él es un intercesor, porque la palabra lo dice. Dice que Él intercede por nosotros ante nuestro Padre Celestial. Así es. Él está intercediendo por nosotros. Podemos ver también la historia de Moisés, cuando llevaba al pueblo hacia la tierra prometida. Lo hizo de igual manera. Llegó un momento en el que el enojo del Señor, de Dios, era tanto que quería destruirlos. Él dijo, no, ya no más, ya mucho. Entonces los voy a destruir. Entonces sube Moisés y él dice, no, porque mira lo que van a decir los egipcios, que los sacaste de allá para matarlos. Entonces Moisés fue un gran intercesor. Él intercedía mucho por el pueblo, a pesar de que el pueblo era tan rebelde, a pesar de que el pueblo no obedecía, viendo los grandes milagros que el Señor hacía, ¿verdad? Que Dios hacía por ellos, pero no los mataba, no los exterminaba por Moisés, porque había alguien a la brecha. Había alguien a la brecha que abogaba por ellos. Así es. Y qué tremendo, hermana Lore, porque a pesar, solo quiero decir esto, a pesar que Moisés también perdía la paciencia, porque perdía la paciencia, inclusive, ¿verdad? Porque la verdad, llegan esos momentitos tan humanos, que uno dice, es que de verdad no se lo merecen, ¿verdad? Se lo merecen. No pero algo que yo sí les quiero decir es que
que en el intercesor hay algo bien especial. Hay un amor. Así es. Y es el Espíritu Santo quien pone eso en uno. Así es. Dice, no, es que se lo merece, ¿verdad? Ujú. Llegan esos puntos, ¿verdad? De humanidad de uno como ser humano, pero luego llega el Espíritu Santo con ese amor y uno dice, no, no, Señor. Empieza uno, ten misericordia, Así es. ten misericordia, Señor. Yo sé que tú eres amor. Entonces llega en el intercesor, hay un gemir, que eso te lo produce, y no cabe duda, el Espíritu Santo. Definitivamente. así es. Empiezas a gemir y muchos no te van a entender muchas veces. Por ejemplo, todos los cristianos debemos orar, porque el cristiano que dice que es cristiano y no ora, está pecando, porque no habla con su Padre. Así es, no hay una comunión, No hay una relación. comunión. ¿verdad? Entonces, como usted decía, es bien diferente orar que interceder. Sí, es O sea, la intercesión es oración, pero viene con un gemir. A veces viene con una súplica. Es también, yo lo veía como una de las diferencias, es guerra. ¿verdad? La Ujú. intercesión es guerra, es ponerte, porque ponerte, lo que decías tú, ¿verdad? La traducción que traías sobre hacer vaya, poner la cara, imagínense qué tremendo, es ponerse delante de, y bueno, ¿verdad? Primero aquí estoy yo, antes de llegar a. Entonces, muchas veces, literalmente, lo que hacía Moisés, ¿verdad? Ponerse él como líder, ¿verdad? Como el fuerte, el que estaba al frente de la batalla por los que estaban, por los que él tenía que responder. Entonces, es guerra, hermana Lorena. La oración, la intercesión es guerra, ¿verdad? Es ponernos, y para ello debemos de tener, pues, la armadura, ¿verdad? Para Por poder supuesto. interceder y saber, ¿verdad? De que si estamos intercediendo, se nos pueden venir un montón ustedes de cosas encima para detenernos, pero el verdadero intercedor va a permanecer, ¿verdad? A pesar de. Ajá, pues, Solo, perdón, que tal vez nosotros nos hemos acostumbrado a interceder solo cuando sentimos las ganas de interceder, ¿verdad? Ay, yo hoy siento interceder, cuando no debe de ser así. Como la pastora nos decía al principio, la intercesión es un deber como pueblo de Dios que somos, ¿verdad? Entonces no es de que, ay, hoy sí siento interceder, o esta semana sí siento interceder, porque los sentimientos no nos llevan a ningún lugar, ¿verdad? Sino que tenemos que tener una disciplina constante de hacerlo, no por sentir, sino porque debemos, porque Jesús nos lo enseñó. Jesús siempre intercedió por nosotros aquí en la tierra y lo sigue haciendo delante del Padre, ¿verdad? Entonces no podemos así como si siento sí y si no siento no, sino que es nuestro deber. Sí, qué tremendo lo que dices, porque es una disciplina, ¿verdad? Tomárnoslo como disciplina. ¿Qué sucede cuando, verdad, ejemplos tan naturales y tan de la vida diaria, ¿verdad? Que dejemos de tomar agua por un largo periodo de tiempo, ¿verdad? El cuerpo lo comienza a demandar, nos deshidratamos y bueno, vemos un vaso, ¿verdad? Con hielo y con una bebida y bueno, nuestro cuerpo va a correr hacia él. ¿Por qué? Porque el cuerpo lo está necesitando. Y la oración yo la veo así, para el cristiano, la oración es como la gasolina, ¿verdad? Para un vehículo, que no puede caminar si no hay gasolina. Igual para nosotros es el oasis, es nuestro oasis. Si nosotros no vamos e intercedemos y oramos y tenemos esa comunión, nos vamos a debilitar, ¿verdad? Va a venir un debilitamiento, va a venir una pereza espiritual, ¿verdad? Una anorexia espiritual, ¿verdad? Que un día vamos a tocar ese tema sobre la anorexia espiritual, ¿verdad? Lo que sucede cuando ya no queremos Biblia, ya no queremos orar, ya no queremos nada, ¿verdad? Estamos en un estado de frialdad y podemos entrar a eso. Por eso el Señor, yo creo, la palabra es tan clara, ¿verdad? Cuando nos dice lo que Él busca, y a mí me hacía énfasis el Señor con eso, diles, por favor, trasládales que lo que yo ando buscando son adoradores e intercesores en este tiempo. ¿Y saben qué? Estamos en los últimos tiempos, estamos en tiempos finales, donde el Padre, ¿verdad? De repente nos va a levantar y no nos va a dejar tranquilas hasta que intercedamos. No sé si a ustedes les ha pasado, ¿verdad? En sus experiencias de intercesión, pero a veces Dios le pone a uno a orar por países, por X país, ¿verdad? Y se cruza ese nombre por la mente y a mí me ha pasado, yo, Señor, ¿qué quieres? Y tengo que entender, ¿verdad?
que el Señor quiere que yo ore por esa nación. Y ¿saben qué es lo que pasa? El intercesor, como decía la hermana Lorena, ya lo mencionaba, tiene que tener un corazón de intercesor, porque reconozcámoslo ustedes, a veces no oramos ni por nuestra propia nación, no oramos ni por nuestro propio país, ni por el país vecino, ¿verdad? A veces. Y de repente el Señor nos manda kilómetros de kilómetros a orar por otra nación. Y si realmente no hay una disciplina, tomando todo aquí lo que el Padre está fluyendo, si no hay una disciplina, si no hay un amor, si no hay un corazón de intercesor, no lo vamos a hacer. Y quizás estamos perdiendo el momento en el que el Señor quería hacer algo tremendo, ¿verdad? Si el Padre busca, yo le voy a decir algo y les quiero preguntar esto. El Señor lo puede hacer todo, porque la palabra lo dice, para Él no hay imposibles. Él lo puede hacer todo, y si Él, ¿verdad?, Él lo quiere, lo hace, y nada ni nadie lo puede detener. Pero si busca intercesores, y sucedió con Jesús, ustedes lo mencionaban, yo me iba a los evangelios, fíjense, y me fui a ver algo. Cuando sucedían los milagros, la mayoría de milagros que sucedieron, hubo alguien que vino antes a Jesús a solicitarle eso. Ejemplos, por ejemplo, Lázaro, ¿verdad? Las hermanas de Lázaro salieron al encuentro de Jesús y le dijeron, ¿verdad? Las dos le dijeron lo mismo, pero con actitudes diferentes. Pero le dijeron, mi hermano ha muerto, ¿verdad? Entonces, ven, ¿por qué llegaste tarde, verdad? Pero mira, mi hermano ha muerto, ya está muerto, ¿verdad? ¿Será que puedes hacer algo? Prácticamente esto le dijeron, por él aún. Eso es una intercesión. Vinieron, se acercaron antes de que él llegara y le pidieron a Jesús. Y así podemos ver, ¿verdad? A lo largo de los evangelios, los padres que se acercaron diciendo, mi hijo está endemoniado, haz algo por él, el que pidió, ¿verdad?, la vista. El paralítico de que lo meten en el paralítico, ¿verdad?, que fue otro el que lo ayudó. Siempre hubo alguien en medio de, usted lo mencionaba, ¿verdad? Alguien en medio de, para que Jesús hiciera el milagro. Entonces, muchas veces, si nosotros no tenemos la disciplina que decía Jemima, podemos, oye bien, podemos irresponsablemente hacer que el débil por el que el Señor nos está pidiendo que intercedamos, no obtenga, ¿verdad? No hagamos ese vallado nosotros alrededor de él y esté desprotegido. Cuando el vallado está abierto, cuando hay una brecha grande, el enemigo tiene entrada libre. Entonces, yo quisiera, ¿verdad? Yo cuando venía, el Señor me hacía sentir bien fuerte que cada una de nosotras hemos tenido experiencias en cuanto a la intercesión. Entonces, yo quiero dejarles el tiempo para que ustedes puedan contarnos, ¿verdad? Y puedan contarles también allá qué experiencia ustedes han tenido personal en cuanto a la intercesión. Gemima, empecemos ahí por ti. Gracias. Fíjese, pastora, que, y fíjense que yo toda mi vida estudié en un colegio y ya cuando me tocó escoger carrera, yo decidí cambiarme de colegio. Pues gracias a Dios, mi abuela, mi mamá y yo tenemos lo mismo, que soñamos cosas y al momento nos despertamos y tenemos que interceder, ¿verdad? Y como ya lo hablábamos, es una disciplina. Entonces yo soñé a una persona, a una mujer, la soñé con su pelito rojo y yo la vi, ¿verdad? Y me puse a interceder. El sueño fue bastante claro y gracias a Dios pues supe por qué interceder y escuché al Espíritu Santo, le obedecí e intercedí. A los 2 años yo conocí a esta persona. Yo no la conocía, pastor, no la conocía. Y la conocí y cuando yo la vi, yo me recordé del sueño. Entonces yo ya sentía como esa paz, esa tranquilidad, el decir, bueno, yo hice lo que Dios me había puesto en mi corazón. Conforme el tiempo, mi testimonio, la palabra que yo le daba, ella aceptó a Jesús. Y yo sentí que fue más fácil haber intercedido antes que no haberlo hecho. Y su corazón ya estaba más blando, ¿verdad? Entonces, después nos graduamos y al tiempo ella me escribió, ¿verdad? Que a las redes sociales, ¿verdad? Me escribió y me dijo, mira, yo estoy aquí en España, estoy trabajando con mujeres y la cosa es de que ella está haciendo luz allá. Y uno dice, bueno, voy a interceder por ella, pero esa persona trae a muchos atrás de ellos. Y uno no solo intercede por una persona, sino que esa persona trae a más personas. Y fue algo que a mí me llenó de satisfacción en lo personal y claro, la gloria es para Dios.
pero uno se siente tan bien de poder obedecer al Espíritu Santo, al no decir, ay, pero tengo sueño, tengo frío, no quiero despertarme, o en el caso que sea en la tarde, no mucho calor, o no estoy en el lugar que yo lo hago siempre. Tantas excusas que pueden salir, y que yo me sentía tan feliz y yo dije, bueno, Dios, aquí estoy, ¿verdad? Por favor, confía en mí y úsame a mí. Y fue lo que pasó con ella, ¿verdad? Esta mi amiga, ahora yo me disfruto hablar con ella porque estamos en el mismo sentir y sé que algo se rompió. Minamos el camino del diablo con nuestras oraciones y nuestra intercesión, que es claro que nosotros intercedemos ante el Padre, no ante los enemigos, ¿verdad? Porque a los enemigos se les hace batalla, no se les intercede. Definitivamente. Entonces, pues esa confianza de llegar ante el Padre y decirle, Padre, por favor, detén tu mano, o darle más oportunidades, ¿verdad? Como lo hiciste conmigo. Y eso fue la experiencia que a mí más me ha impactado al respecto de la intercesión, que más he disfrutado, que lo hago hasta el día de hoy. Eso fue hace como 4 años atrás, ¿verdad? Y sí, me disfruto y es un deleite para mí la intercesión por los resultados que trae. Por las respuestas, ¿verdad? Hermana Lorena, ¿usted qué podría compartirnos con respecto a experiencias personales en cuanto a la intercesión? La intercesión. Sí, fíjense que yo recuerdo tal vez hace como, fue en estas campañas políticas de estas pasadas, yo recuerdo que mi papá estaba en la política y el lugar donde él estaba, pues ya habían varios muertos, ¿no? A causa de esas contiendas que se dan siempre en los partidos políticos. Y yo recuerdo que una mañana yo estaba bien cansada, pero bien cansada. Y fue una madrugada cuando el Señor me levanta a interceder por mi papá. Y fue por medio de una hermana. Y esta hermana me llama, una llamada a las 2 de la mañana. Y yo estaba bien cansada. Y me dice, fíjese que yo creo que se le salió su perrita. Esta hermana estaba despierta. Ay, no, le dije al Señor. ¿Qué le pasa a la hermanita? Pero fíjense que el Señor usó a esta hermana, porque el Señor sabía que yo estaba bien cansada. Pero cuando uno dice una llamada a las 2 de la mañana, cualquiera hace algo muy de emergencia, ¿no? Y entonces yo recuerdo que me levanté, pero en eso el Señor me dice, no, quiero que ores. Y vas a orar por tu papá, vas a interceder por tu papá ahora. Y fue aquello de que es ahora. Algo bien importante en el intercesor es de que tiene que saber hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque van a haber batallas en las que el Señor te va a poner a pelear solo en lenguas. Y yo recuerdo que esa madrugada, pero era una emergencia, y me dijo solo en lenguas vas a interceder. Yo estaba ahí, sí que, miren, fue con la muerte. Yo ahí sí que peleé literalmente con la muerte. Y al final fue una intercesión, fue una oración así de guerra, pero fue como de 1 hora. Y de último yo le dije al Señor, ¿qué más puedo hacer? Y me dijo, cúbrelo con mi sangre, porque es lo único que lo puede salvar, digamos. Era el medio el muro, ¿verdad? Que el Señor estaba pidiendo. Yo atando al espíritu de muerte y peleando contra él, y el Señor me dice, cúbrelo con mi sangre. Y lo cubrí con la sangre de Cristo. Al cubrirlo con la sangre de Cristo, miren, es algo muy lindo porque el Espíritu Santo te va guiando. El Espíritu Santo te va diciendo qué decir, qué hacer. Sí, entonces, el Señor lo dice, ¿verdad? En la palabra cuando dice con gemidos indecibles, el Espíritu Santo. Y también dice, no es con ejército, y no es con espada, sino con mi Santo Espíritu. Es el Espíritu quien te dice. Entonces, esa fue una experiencia para mí, y yo sabía, porque el Espíritu Santo me dijo, este era el día en que tenían preparado. Y que tenían preparado para cortarle la vida a mi papá. Imagínense si yo no lo hubiera hecho. Yo ahí sí que evité sangre y era la vida de mi papá. Entonces, para mí esa fue una experiencia inolvidable. Y fíjense que a mí me impacta la intercesión porque
bueno, es como lo describías tú, es un deleite, es una bendición, porque le desbaratamos planes al enemigo, se los hacemos así que pedazos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay diseños, hay cosas que él ya ha planeado, ¿verdad? Como lo que usted está contando, cosas que él ya tiene planificadas para nuestra vida, para la vida de otros, ¿verdad? Él planifica, y cuando el Padre nos da el discernimiento, ¿verdad? Y nos dice ahora, ¿verdad? Ahora es levántate, guerrea, no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay momentos en que el Padre le dice a uno, no es momento de estar, ¿verdad? Ahí como en la oración quietecita, postrar, levántate, toma una bandera, habla tus lenguas, no sé qué más elementos proféticos puedas utilizar, un manto, una espada, y el Señor viene y nos dice, levántate y acciona. Y el Padre está en ese momento desbaratando planes del adversario, ¿verdad? Porque realmente eso es la intercesión. Yo me iba a ver esto, fíjense, dice, la intercesión es para dar a luz cosas establecidas en lugares celestiales. O sea que lo que estamos aquí, ¿verdad? Llevando al punto es que responsablemente, disciplinadamente, con amor, ¿verdad? Con corazón de intercesor, con disciplina, pero todo esto nos va a llevar a establecer, la intercesión establece el reino de Dios. La intercesión da a luz cosas que el Padre, ¿verdad? Está esperando que alguien interceda para que eso salga a luz, para que eso pueda darse. Yo traía una información aquí importante y quiero dártela, ¿verdad? Dice, ¿cómo podemos detectar si un creyente tiene ministerio de intercesión verdadero? ¿O qué debemos de hacer nosotros para llevar a cabo una intercesión genuina? Y oye bien esto, dice, los intercesores interceden por largos periodos de tiempo. En una palabra yo puedo escribir esto, perseverancia, ¿verdad? Un intercesor debe ser perseverante. Yo no puedo, ustedes decir, bueno, intercedamos hoy por esto, pero yo mañana quiero ver ya la respuesta, ¿verdad? Y si yo mañana no veo que esta persona cambia, por ejemplo, ¿verdad? Que es por lo que más pedimos muchas veces, porque alguien cambie, ¿verdad? Interceder por nuestro esposo, por nuestros hijos, por qué sé yo, ¿verdad? Por alguien, pero específicamente para que cambie. Y queremos ver el cambio ya mañana, ¿verdad? Hoy medio intercedí, ni intercedí bien, ¿verdad? Sino que medio intercedí y yo mañana quiero ver ya. Bueno, y si yo no veo el cambio en esa persona, ya dentro de una semana, pues ya dejé de interceder por él, ¿verdad? Ya, ay, ¿para qué si no veo? El intercesor, dice, intercede por largos periodos de tiempo, va a recibir el discernimiento del Señor, ¿verdad? Cuando, ¿verdad? Hasta aquí pedir, y si no, lo demás, dejárselo al Señor, que Él va a obrar, pero tu semilla de intercesión ya cayó, ya llegó, ya fue escuchada, y tiene que haber perseverancia. Otra característica, ¿verdad?, que debe tener un buen intercesor es operar fuertemente en el discernimiento de espíritus, ¿verdad? Lo que mencionaba la hermana Lorena, nuestras lenguas, ¿verdad? Recuerde que las lenguas es el lenguaje, ¿verdad?, que no lo entiende el enemigo, es el lenguaje directo con el Señor. Y muchas veces el Padre te va a hacer en medio de la intercesión, ¿verdad?, hablar solamente tus lenguas, y con eso puedes estar quizás, ¿verdad?, desbaratando y haciendo correr, ¿verdad?, a muchos espíritus que puedan estar gobernando en ese momento. Otra característica es que el intercesor siente carga y dolor por las personas, ¿verdad? Lo que mencionábamos de Moisés, qué claro ejemplo es de Moisés, ¿verdad? Moisés tenía un carácter, la palabra lo describe, Moisés era un hombre de carácter muy fuerte, tanto así que renunció ante el Señor y le dijo, ¿por qué? ¿Verdad? Aquí está mi carta de renuncia, ¿por qué me tienes en este pueblo tan rebelde que ni me hacen caso, que me quieren apedrear, ¿verdad? Me quieren linchar y no hay modo, ¿verdad? Entonces, él hablaba así tan directo con el Señor y fue muy claro con Dios, tenía carácter. Imagínense a qué punto lo llevó el Señor para en ese momento interceder por el pueblo y, como mencionaba la hermana Lorena, no permitir que el Señor ya había decidido, ¿verdad?, dar un castigo tremendo, inclusive hasta de muerte, pero Él intercedió por el pueblo, ¿verdad? Hubo carga, hubo dolor en ese momento, no fue tanto el enojo, ni la ira, ni la desesperación de Moisés, sino que el corazón de intercesor se apoderó de él, lo envolvió, y él pidió por el pueblo, y el Señor, ¿verdad?, cambió lo que él había decidido porque un intercesor se levantó. Otra característica es que dice que a menudo, miren esto, qué tremendo,
a menudo son los primeros en recibir sus respuestas. El intercesor, como tiene esa perseverancia, ese corazón de intercesor, está, ¿verdad?, casi siempre intercediendo. Va en el carro, están intercediendo. Está en el trabajo y está intercediendo. Está en cualquier otro lugar, ¿verdad?, o haciendo limpieza, pero ahí anda, ¿verdad?, conectado y pidiendo, y no se desconecta de eso. Como da, y la palabra dice que dando es como recibimos. Fíjense que muchas veces el intercedor, el que tiene así el ministerio de intercesor, así, pero el llamado, ¿verdad?, total de parte del Señor y la comisión de parte de Dios, casi nunca pide por él. Está pidiendo, ¿verdad?, por las necesidades de otros, está pidiendo, ¿verdad? Yo bendigo de verdad a ustedes, a los intercesores, los bendigo, yo declaro nueva fuerza, soy sobre ellos. Saben que muchos de ellos sostienen los brazos de los pastores en las congregaciones. Es necesario un ministerio de intercesión, orando por tu pastor, orando por tu pastora, por tus líderes, porque ellos sostienen los brazos, ¿verdad? Ellos levantan, ellos están decretando, haciendo un vallado alrededor, y como hacen eso, el Señor dice, estás dando, ¿verdad? No estás pidiendo por lo tuyo, aunque tienes necesidades, ahí va tu respuesta. Ahí va tu respuesta, ahí va tu solución, porque están pidiendo. Y otra más es que dice, tienen amor y compasión constante y tienen una actitud de oración, ¿verdad? Claramente lo vemos aquí, un intercesor es un guerrero, es perseverante, tiene amor, ¿verdad? Todas estas son las características de un intercesor. ¿Qué más podríamos? Sí, también que aclarar, ¿verdad? Que no solo los que tienen el don de lenguas pueden interceder, ¿verdad? Sí, claro. Que no, si usted no ha recibido ese don, también lo puede hacer, porque la Biblia también nos dice que podemos hacerlo por el espíritu o por el entendimiento, ¿verdad? Exacto. El entendimiento pues es en nuestro entorno del español, ¿verdad? Que es lo que entendemos. Entonces no se frustre, hermano, si usted no habla en lengua, si usted quisiera, pídaselo al Señor, porque el Señor se lo va a dar, pero no lo deje de hacer porque no tiene eso, ¿verdad? Sino que hágalo, y hágalo con fe, creyendo que el Señor va a responder a sus peticiones. Y otra cosa, pastora, es de que pues sin afán de hablar mal, ¿verdad? Sino para que tengamos cuidados de eso. A veces en los grupos de intercesión empezamos así como, miren, el hermano tal necesita oración. ¿Y qué le pasó, hermano? Fíjese que no sé qué, ay no, pero y entonces ya no se convierte en un grupo de intercesión, sino que en un grupo de chisme, ¿verdad? Y perdemos el tiempo en estar sabiendo realmente cuál es el problema, que estar orando. Y al final ya ni oraron, sino que solo se enteraron. Solo se pasaron el chisme, ¿verdad? Entonces tengan cuidado con sus grupos de intercesión, vayan a lo que es la intercesión en sí, digan las peticiones y sobre eso oren, no estén tan indagando ahí a ver qué está pasando, sino que sean puntuales y aprovechen el tiempo al máximo, ¿verdad? Intercedan por ellos y el Espíritu Santo de Dios les va a revelar qué realmente es el problema, pero que no se pierda el tiempo en chisme y en estar ahí manoseando, como diría aquí va los problemas, ¿verdad? Sino que definitivamente, y qué tremendo, fíjate que toques ese punto, porque yo tenía aquí y creo, ¿verdad?, que el Señor me canalizó a poder tocar ese punto. Yo le decía, Señor, bueno, si tú quieres que yo lo toque, lo voy a tocar. Y el Señor utilizó a Jemima para llevarnos, ¿verdad?, por ese río, porque yo traía aquí los peligros, fíjense, o lo que no, fíjate, Jemima, se debe hacer en los ministerios de intercesiones, o los intercesores, lo que no tienen que hacer. Dice, los peligros del don de la intercesión, el no operar correctamente va a sacar a luz esas evidencias, y yo quiero hacérselas saber porque creo que aún para nosotros va a ser, ¿verdad?, un arma. Y es esto: en primer lugar, creer que solamente ellos oyen a Dios y la última autoridad de Dios en la tierra. Lamentablemente hay gente que ora mucho y gloria a Dios por eso, que intercede mucho y gloria a Dios por eso, pero miren qué tremendo esto, a veces creen que solamente ellos van a oír a Dios, ¿verdad?, y que lo que Dios les dijo a ellos es únicamente eso y que no hay sombra de variación, ¿verdad? Dios me lo dijo a mí, si Dios me lo dijo, así es, me lo reveló, y no hay una humildad, a veces se exaltan demasiado, ¿verdad? Y no debe ser así. 2, creerse miren, esto sucede en los ministerios de intercesión y debemos de tener cuidado. Creerse superiores a sus pastores o líderes o a otros por permanecer más tiempo en la presencia de Dios.
qué tremendo, porque miren, a veces sin el a veces, ¿verdad? Muchas veces realmente hay eso que el enemigo pone, ¿verdad? De creernos superiores, ¿verdad? Porque yo oro más, ¿verdad? Soy más espiritual que Jemima. Bueno, yo soy la pastora y como oro más, a Jemima casi no la oye el Señor y a mí sí. A ella casi no le va a hablar el Señor y a mí sí, ¿verdad? Entonces, y qué tremendo, porque realmente a veces caemos en el hecho de ir a creernos más que el líder, que el pastor o inclusive que el líder de intercesión, ¿verdad? Porque resulta que el líder ese día no llegó y la hermana que llega siempre todos los días a la intercesión empieza a creerse más, o por ejemplo ustedes, yo debería ser la líder de intercesión, ¿verdad? ¿Por qué la hermana fulana? Si la que yo más oro, y no debemos, si el Señor o si tus líderes y tus pastores la pusieron a ella, Dios sabe por qué le delegó esa carga santa a esa hermana. Tú y yo no somos quienes para decir otra cosa. Si los pastores, miren, a mí me pasó, yo tuve, mis pastores que tuve en mi tiempo, ¿verdad? De ser oveja, en caminar con el Señor. Uno, me recuerdo yo, fíjense, yo estuve en el Ministerio de Evangelismo. Y me recuerdo que íbamos con los jóvenes, un montón de jóvenes, de mujeres casadas, de hombres, ¿verdad? Y lógico, pues, una vez me recuerdo que hubo una actividad especial y el pastor andaba ahí. De lo contrario, éramos nosotros. Igual para la intercesión, me recuerdo que los ayunos, la oración, los tiempos de vigilia y todo, estábamos el ministerio de intercesión y los que nos llamaban la atención ese tiempo, íbamos. El pastor no estaba ahí, estaba la líder de intercesión, el líder de intercesión, pero mis pastores, yo me recuerdo de eso, que no, ¿verdad? Y no por eso iba a decir la líder de intercesión, bueno, hagamos una, una marcha, ¿verdad? De protesta, porque el pastor no viene a la intercesión, ¿verdad? Porque no, si el Padre nos ha llamado a nosotros y si aún una puede haber una intercesión, debemos de creer de que eso va a tener un efecto, ¿verdad? Entonces veamos otra cosa más de lo que debemos cuidarnos. Dice, una tendencia a sentir o ver, percibir más las cosas malas que las buenas. Ojo con esto, y yo lo he dicho, el mundo espiritual es así. Si el Dios me mete a una esfera espiritual donde yo puedo ver, ya ver literalmente, y ver, por decirles algo, una potestad, un principado, un espíritu contrario, entonces yo estoy ya en una dimensión, en una esfera espiritual, ya no natural, sino una esfera sobrenatural. Si yo veo un espíritu contrario, tengo la capacidad también de ver ángeles. Tengo la capacidad también de ver, ¿verdad?, movimientos angelicales, de ver cosas buenas también. Si yo solamente voy a ver demonios y demonios y demonios y demonios, ojo con eso, ¿verdad? Porque entonces ya es algo que está fuera de control, ¿verdad? Que no es de Dios. Entonces yo estoy viendo quizás muchas películas de terror o estoy llenándome de cosas que no son de Dios. Si yo me meto y si el Padre me ha metido en una esfera sobrenatural, también voy a sentir y a ver presencia de Dios, presencia angelical, respaldo de Dios, como voy a percibir también el lado contrario. Y una cosa más, dices, el querer manipular a pastores y líderes a través de la oración. Yo quiero detenerme un poquito aquí, les voy a decir esto. Hay oraciones hechiceras. Las oraciones hechiceras son aquellas, ¿verdad?, que yo hago porque sé, ¿verdad?, como decía Jemima, el lado débil, o porque por A o B motivo conocí los pies de barro de mi líder, de mi pastor, de la hermana, del hermanito, y entonces yo voy a querer manipular por medio de eso, ¿verdad? O decir, vengan, mire, hermanas, oremos por esto y esto del pastor y la pastora. Pero fíjense que esto y esto pienso yo que ellos no deberían hacer, esto y esto pienso yo que ellos deberían cambiar. Si tú lo recibiste, hazlo y pídelo tú delante del Señor, porque no nos la vamos a llevar los pastores aquí de que somos perfectos, ¿verdad? Y que no tenemos errores. Muchas veces el Señor va a permitir que se nos vean los pies de barro para nuestro orgullo, para que nuestro orgullo sea debilitado, y dos, para que los otros lo puedan ver y los verdaderos espirituales puedan orar por nosotros. Pero realmente cuidémonos de la manipulación. Si en la intercesión, si en la oración, si en la guerra va a haber manipulación humana, debemos de cuidarnos de eso. De otra cosa que nos debemos cuidar, de que un intercesor, uno que ora mucho, debe cuidarse, es hacer oraciones de juicio sobre otras personas. Vamos a ver si alguna de las dos me ayuda. ¿Qué sucedió con Elías? Si no estoy mal yo, creo que fue Elías, ¿verdad? Cuando aquellos jóvenes salieron y se burlaron de él. ¿Alguna de ustedes se recuerdan? Ajá.
que él le dijo a los muchachos que iban a ser castigados o que iba a caer juicio sobre ellos y Fue salieron los Eliseo. osos. Eliseo, ¿verdad? Eliseo fue que Ajá. cuando se burlaron de él, Exacto, entonces sí, les dijo Eliseo. que se los comieran los Sí, osos, él ¿cierto? se enojó, ¿verdad? Porque ellos, los muchachos salieron y le empezaron a decir pelón, ¿verdad? Porque él, una de las características de él era que era calvo. Entonces comenzaron a burlarse de él, ¿verdad? Pero vino, ¿verdad? Él que tenía ese carácter, ¿verdad? Tremendo, sacó ahí su apellido, ¿verdad? Que no sale, pero tenía su apellido. Y entonces dijo él, bueno, declaró una palabra de juicio sobre esos jóvenes. Y fue como él dijo, ¿verdad? Y perdón, pastor, Ajá. qué interesante porque ahora vemos desde el punto de vista de Jesús, que es nuestro modelo a seguir del intercesor, que él dice perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Y ese es nuestro llamado exactamente, ¿verdad? El no decir, ay Señor, tú toma tu juicio contra ellos porque tuya es la venganza, que no sé qué, sino que una palabra de amor, como nos decía la Amén. hermana. Y aquí es donde cabe también decir que debemos de orar la voluntad del Padre, porque eso fue lo que Jesús dijo en la oración que le enseñó a los discípulos: hágase tu voluntad, así como es en el cielo, en la tierra. Esa es otra de las características del intercesor. Por ejemplo, yo puedo llegar a interceder, puedo interceder en mi iglesia, puedo interceder en mi casa, lo que yo quiera, pero realmente estoy orando la voluntad de mi Padre. Así es. Entonces, debemos de pedirle al Espíritu Santo, porque es por medio de Él quien el Señor nos muestra por qué orar, cómo orar, por quién hacerlo. Si es por una nación, si es por una familia, si es por una persona, si es por tu iglesia, si es por tus pastores, Él te lo va a decir. Entonces, siempre el intercesor tiene que orar siendo guiado por el Espíritu Santo. Así es. Porque si no, vamos a orar cualquier cosa o lo que nosotros queramos o erróneamente, y el Padre lo escucha. El Señor escucha la oración. Sí, porque Él te todas escucha, llegan al todas Padre, llegan, ¿verdad? Sí. pero realmente estamos orando la voluntad del Padre. Entonces, es bien importante eso, dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Esa es una de las características también del intercesor, que va a dejar ser guiado. Y ahí viene también, cabe un poquito lo de la humildad. Ah, no, es que mire, no, decirle, Padre, llegar, esa es otra característica bien importante, la humildad en el intercesor, de llegar, rendirse primeramente, darle gracias al Señor, pero decirle, ¿por qué quieres que ore? ¿Qué quieres que ore? Alíneame, ¿verdad? Pedir la alineación a la voluntad del Padre. Sí, porque fíjese, hermana Laura, que con respecto a lo que usted está diciendo, la palabra lo dice, ¿verdad? No recibes, muchos no reciben porque piden mal, porque pedimos mal. Entonces entramos en berrinche con el Señor, pero tanto que te he orado por esto, ¿verdad, Señor? Pero tanto que he guerreado por esto. Y realmente, es porque como no usted se dice, está pidiendo la voluntad de la Él. voluntad No del se Señor. alinea mi voluntad Así con la es. voluntad de Él. Entonces, ¿cuál es la oración perfecta? La voluntad del Padre. La voluntad, sí. Es cuando yo me alineo a la voluntad de mi Padre, me sujeto a Él. ¿Por qué me debo sujetar? Y eso conlleva la humildad, ¿no? El sujetarme a Él. Aunque muchas veces Él nos está diciendo no, o te vaya a decir espérate, o te diga sí. Entonces, lo que debemos de hacer es aceptar la voluntad del Padre. Aunque muchas veces duele, aunque muchas veces te va a llevar mucho tiempo, pero es precioso porque debemos de saber qué es lo mejor. Lo que el Padre quiere para mí es lo mejor. Claro. Y eso me debe de llenar. Así es. Vieran que una característica más que yo tengo aquí, ¿verdad? Que debe cuidarse el intercesor y de verdad tener ese... cuidar eso, ¿verdad? Y tenerlo. Dice, es indispensable que un intercesor esté bajo cobertura espiritual, ¿verdad? Que esté bajo la cobertura de sus líderes, de sus pastores, ¿verdad? Que se sepa por qué, porque decíamos que una de las características es que la intercesión es guerra espiritual.
Entonces, si yo voy sin cobertura, ¿verdad? Yo puedo enfrentarme a situaciones muy difíciles, a situaciones que pueden traer consecuencias, ¿verdad? A situaciones que pueden traer a mi vida repercusiones que el Padre no había planeado para mí, pero como yo estoy guerreando sin cobertura, hay peligro. Fíjense que hay diferentes tipos de intercesores. En la palabra, bueno, a la luz de la palabra nos podemos encontrar con muchos, los podemos mencionar así de una manera, trayéndolos a memoria. Esther, por ejemplo, intercedió, convocó ayuno, recuerden la historia de Esther, convocó ayuno, ¿verdad? Y hizo que un decreto se anulara. El intercesor tiene la autoridad para anular decretos que vienen de un rango, ¿verdad? De que era casi imposible que fuera abolido. Pero como ella intercedió ante el Señor y supo, ¿verdad? Cuando ella dijo, para esta hora he llegado al reino. Así es la intercesión, saber para qué momento, para qué hora el Padre nos ha puesto a interceder. Otro que intercedió, por ejemplo, ¿verdad? Yo traía aquí Abraham cuando intercedió por Sodoma, ¿verdad? Intercedió por Sodoma y Gomorra y pidió, ¿verdad? Pensando en Lot. Él vino, intercedió y hubo algo tremendo también ahí. En la intercesión, por ejemplo, bueno, lo que Jesús, hay otra cosa más aquí, Pablo. Cuando Pablo pide que intercedan por él, ¿verdad? También lo podemos pedir y creo que a cada una de nosotras nos ha pasado o lo hemos hecho. Hemos llamado a alguien, hemos enviado un mensajito, por favor, ahorita necesito que intercedan por mí. Y qué lindo es sentir esa ¿verdad? Ese apoyo, uno lo siente, ¿verdad? Y es tan lindo sentir la muralla, sentir que, ¿verdad? Mi equipo está orando por mí, sentir de que hay alguien que está intercediendo en este momento por lo que yo estoy necesitando, ¿verdad? Y han habido testimonios gloriosos en cuanto a eso. Entonces, y otras veces nos han pedido que intercedamos. Hemos pedido, hemos recibido el respaldo y nos han pedido a nosotros interceder por otros. Y algo, pastora, que yo quiero comunicarle también a pastoras o pastores, si nos están escuchando, si nos están viendo, que también clamen mucho por los intercesores, porque somos blanco. Sí. Somos blanco directo. O sea, ya dijimos que la intercesión es como un vallado, es una cobertura, es una muralla, pero ¿en dónde caen las bombas, los dardos que el enemigo manda? Es ahí, es en los intercesores muchas veces. Y muchas veces nosotros, y máxime cuando nos ponen a orar por las altas autoridades, por ejemplo, nuestros pastores, nos ponen a orar por apóstoles, nos ponen a orar por la nación y por otras naciones. Entonces uno dice, estoy al frente, no estoy en medio ni estoy atrás, yo estoy al frente. Uno está consciente de que cualquier momento, como cuando mandan a disolver cuando hay manifestaciones y todo eso, y las autoridades dicen, vayan y disuelvan esa manifestación. ¿A quiénes les caen las primeras pedradas? Es a los que están al frente. Así es. ¿Verdad? Entonces, es bien importante que también se ore. ¿Verdad? El hecho de que el intercesor esté bajo cobertura, ¿verdad? Que sea alguien delegado, ¿verdad? No yo me puse solita, pues, sino que fuiste delegado. Y si en realidad sucede, ¿verdad? Que tú sentiste la carga, porque puede suceder, ¿verdad? Que alguien, yo por ejemplo traía aquí los intercesores por Israel, ese tipo de intercesores. ¿Saben ustedes que a nivel mundial hay gente que está pidiendo por Israel, que se han tomado esa carga y que cada día, en diferentes tiempos, se turnan para orar por Israel? Son intercesores por Israel. Dios los ha llamado a eso, Dios los ha convocado. Creo que todos lo deberíamos de hacer, ¿verdad? Todos, ¿verdad? Porque Él dice pedir por la paz, ¿verdad? De Jerusalén. Entonces hay diferentes tipos de intercesores, hay tantas cosas sobre qué hablar, que el Padre te ha puesto a hacer a ti, ¿verdad? En cuanto a la intercesión, y el tiempo se hace corto realmente, ¿verdad? En televisión siempre decimos, bueno, nos quedamos, ¿verdad? Con mucho de este tema realmente, porque hay mucho que decir, pero creo que el Padre esta mañana nos ha trasladado, ¿verdad? Nos fuimos, el Padre nos llevó por un camino muy lindo esta mañana sobre darte, ¿verdad? Estrategias, lo que no se debe hacer en la intercesión, lo que debemos de pedir, ¿verdad? Tener el corazón que debemos de tener para poder interceder por los demás, y llegar a la conclusión de que todos debemos de tener esta disciplina, de tener la intercesión como una de nuestras armas poderosas, no soltarla, ¿verdad? Aunque sientas que no tienes fuerzas, ¿verdad? Para poder hacerlo, allí quizás en cama, ¿verdad? Postrada, ahí quizás con las pocas fuerzas que tengas, siempre orar, siempre interceder, porque es una de las armas que el Señor ha puesto. Esta mañana queremos bendecirte. Queremos, antes de terminar este programa, ¿verdad?, orar por ti.
quizás tú eres del grupo de intercesión, quizás tú, te has tomado la carga de estar intercediendo por tus pastores, ¿verdad? Por una nación X, por diferentes situaciones familiares, personales, pero te has debilitado. Ha venido ese debilitamiento a tu vida, pues hoy nosotras estamos aquí precisamente para eso, ¿verdad? Para poder enviar fortaleza a tu vida, para poder enviar una palabra que te levante y que vuelvas a tomar tu papel, a retomar tu papel y a seguir orando, clamando, a seguir golpeando los aires, ¿verdad? A seguir ahí declarando con tu boca, con autoridad sobre lo que el Padre te ha puesto a hacer. Queremos esta mañana orar y a la vez, ¿verdad?, poder despedirnos de este programa y poder sellar esta palabra con una oración. Yo quiero dejarte el tiempo, Gemima, para que tú puedas orar, ¿verdad? Ora tú y vamos a unirnos ahorita en un tiempo de oración y luego pues vamos a tener el tiempo de poder despedirnos de ti. Amén. Hagámoslo. Padre, gracias por este momento que tú nos permites. permites. Gracias porque yo sé que tu poder es tan grande, que tú obras a través de lo que tú dispones, mi Dios. Te pido, Señor, que tú toques esos corazones, que des fortaleza a aquellas personas que se han debilitado. Así es. Señor, yo te pido oramos que tú por esos fortalezas, por esas fortalezas, a nivel Señor, mundial, que puedan levantarse, que así todo es. temor sea echado fuera porque están en tu Amén. perfecto Sí, amor. Señor, así Te pido, es. mi Dios, que ellos puedan tener empatía por las Así es, personas, que ellos Jesús. puedan sentir ese amor y que tu sí, Espíritu Dios. Santo sea derramado en sus corazones En el nombre para de que tu Jesús. perfecto amor termine la obra en ellos. Así Te es, pido, mi Dios. Dios, por cada intercesor que nos está Amén, viendo. así es. Señor, sé tú su Los guardián. bendecimos. Manda ángeles Amén, alrededor de Señor. ellos. Mandamos Sí, ángeles Señor, ahora a nos los ponemos a la lugares brecha por celestes, mi ellos, Dios, a así pelear es. esas batallas espirituales. Así es, Y nos Jesús. declaramos victoriosos ante cualquier situación. Así es, sí, Lo Señor, declaramos, aprovechamos, Padre, este momento. Lo siento muy fuerte, Señor, que nos unamos para amurallar, Señor, hacer un vallado de fuego alrededor de aquellas mujeres, de aquellos varones, Señor, que valientemente, que diligentemente, Señor, han dicho: yo voy a orar por este siervo, yo voy a orar por esta sierva, por estos pastores, por estos líderes, y lo están haciendo constantemente. Yo los bendigo, Señor, en este momento. Yo envío saetas de bendición. Yo declaro un vallado de fuego. Yo declaro presencia angelical, Señor. Yo declaro, Padre, que tú, Señor, los cubres con tu sangre, que tú, Señor, les vas a responder también, Señor, a ellos, con esos de repente tuyos que vendrán a sus vidas, Señor, por ponerse a la brecha, Señor, por las naciones. Yo bendigo a aquellos que se ponen a la brecha por las naciones, por los países, por los presidentes, por los congresistas. Padre, yo declaro, Señor, que tú los cubres y que no están descubiertos, Señor, sino que tu amor perfecto los está cubriendo y les está poniendo armas y autoridad en su boca para poder guerrear, Padre. En el nombre de Jesús lo declaramos. Una oración también, hermana Lorena. Te damos esta gracias, mañana, Señor, sí, Señor, porque nos has permitido en esta mañana, Así Señor, es. Gracias. poder trasladar, Señor, Sí, Jesús. a muchas personas, Padre, Esta tu palabra, palabra, Señor, Señor. Sabemos que tú que ha pusiste caído en en cada tierra una de fértil, nosotras, Señor, esa palabra Oh, que tú sí, querías Dios, que así llegara. Y declaramos, Señor, que esta semilla Gracias, dará buen Jesús. fruto, Señor. Lo creemos. Declaramos, Señor, que de esta semilla que ha caído va a brotar Así mucha es. más, Señor. Sí, En Señor. el nombre de Jesús convocamos a más personas para que se Amén, unan, así Señor, es. Los a ese convocamos de las ejército, Señor, naciones. a ese ejército celestial Sí, de Jesús. intercesores A que las tú estás iglesias, buscando, Señor, Señor. así En es, el a los nombre de Jesús ministerios de enviamos intercesión. fortaleza a aquellas mujeres, Sí, a aquellos Jesús. hombres que están al frente, Señor, en el nombre de de una Jesús. iglesia como intercesores, Padre. En el nombre de Jesús los Sí, bendecimos. En el nombre de Jesús, amén. Gracias. Quiero decirte esto antes de terminar. Mientras orábamos esta mañana y ella hacía esta convocatoria, regularmente en las iglesias el ministerio de intercesión es el que menos apoyo tiene, pero yo sentía fuertemente que el Señor va a empezar a unir a muchos, a levantar en un avivamiento tremendo en las diferentes iglesias, en los diferentes países. No te hagas de oídos sordos, me dice el Señor, a ese llamado. Yo te voy a llamar, yo te voy a convocar. Llega a los tiempos de oración de tu iglesia, llega a los tiempos que el pastor convoque, que el líder convoque, porque algo tremendo a nivel mundial el Señor quiere hacer. Y qué glorioso fuera, ¿verdad? Que cuando el Padre viniera nos encontrara intercediendo, ¿verdad? Nos encontrara orando. Sería algo muy especial poder ser arrebatados de esa manera, ¿verdad? Entonces yo te invito a que cuando escuches la convocatoria lo hagas y apoyes, ¿verdad? Y puedas ser un canal de bendición para otros. Te bendecimos
bendecimos en esta preciosa mañana, en este precioso día, noche, tarde, la hora que vayas a sintonizar el programa. Recuerda, tienes una cita de nuevo el próximo jueves 9:30, estamos de nuevo en Coinonía Ministerial con otro tema. Escríbenos, por favor, llámanos, ¿verdad? Danos sugerencias, qué temas quieres que podamos, ¿verdad?, poder sacar responsablemente para ti, podamos indagar en la palabra, y qué dudas tienes, puedes escribirnos. Te voy a regalar la dirección a info@dimension7.tv. Puedes también, ¿verdad?, buscar el link, ¿verdad?, en www.dimension7.tv y llamarnos a los números 2254-1590 o 5263-9348. Estamos para servirte y te enviamos bendiciones a las naciones donde quiera que nos hayas sintonizado, y en la bella Guatemala estamos para servirte. Amén. Bendiciones. Despídanse ahí, ¿verdad?, de una manera. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones. Amén. Te bendecimos.